Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a continuar con los verbos modales. En este caso vamos a trabajar los modales will y would. Recordemos que en el anterior vídeo trabajamos los modales must, have to y need to. Como dije en el vídeo anterior, must se suele traducir como deber o tener que y se emplea para expresar obligación. Por ejemplo, you must respect the school rules significa debes o tienes que respetar las normas del colegio. Además, recordad que solo must y en afirmativa se emplea para expresar una deducción lógica positiva. That must be Juan significa ese debe ser Juan. Deduzco que debe ser Juan. Además, consideremos que la forma negativa de must es mustn't, que se suele traducir como no deber y que se emplea para expresar prohibición firme. Por ejemplo, you mustn't park here significaría no debes aparcar aquí, porque está prohibido, prohibición firme. Además, estuvimos trabajando el modal have to, en este caso se trata de un semimodal, que significa tener que o deber, y se emplea para expresar obligación. Por ejemplo, you have to respect the school rules significaría tienes que respetar las normas de clase. Como podéis ver, el sentido de obligación de have to es muy similar al de must. La forma negativa de have to es don't or doesn't have to y significa no tener por qué. Por tanto, expresa una falta de obligación. Si decimos, por ejemplo, you don't have to wash the dishes, significaría no tienes por qué lavar los platos. Es decir, si quieres puedes hacerlo, pero no te obligo. Podéis ver, por tanto, que mustn't es totalmente distinto a don't o doesn't have to, pero must y have to son muy similares cuando expresan obligación. Por último, consideremos need to. Need to significa tener que, deber o necesitar y también expresa una obligación o necesidad, por lo que su sentido en afirmativa es muy similar al de must y have to. You need to respect the school rules significa debes respetar las normas del colegio. En negativa, la forma de need to es needn't sin to. Y también significa no tener por qué, igual que en el caso de don't y doesn't have to. Expresa, por tanto, una falta de necesidad. You needn't wash the dishes significaría no tienes por qué lavar los platos. Puedes hacerlo, pero no tienes por qué. Teniendo en consideración todo lo que hemos comentado, podemos deducir, por tanto, que must es sinónimo de have to y es sinónimo de need to con el sentido de obligación. ¿De acuerdo? Recordad que solo con el sentido de obligación, porque solo must puede expresar una deducción lógica positiva. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el caso de la negativa, mientras que mustn't indica una prohibición firme, don't, doesn't have to y needn't se utilizan para expresar una falta de necesidad. Por ello, es muy importante tener en cuenta estas diferencias y saber distinguir muy bien. Si no has visto el resto de vídeos sobre los modales simples, es necesario que lo hagas para completar la información. Así que dejo el enlace abajo en la descripción. Bien, ahora vamos a pasar a trabajar los modales que vamos a considerar hoy, que son will y would. Es importante considerar que tanto en el caso de will como en el de would, podríamos decir que se trata de modales que no tienen un significado explícito que se pueda expresar con una palabra, como es el caso de otros modales, sino que más bien se emplean para conferir determinados valores temporales al verbo base al que acompañan. Bien, vamos a comenzar con el verbo will. El verbo will se puede contraer como apóstrofe doble L. When it is used as a modal verb, will is used in order to give the main verb a future meaning. Es decir, se suele emplear este modal para conferirle al verbo al que antecede valor futuro. No tiene significado en sí, pero le da valor futuro al verbo al que acompaña. Por ejemplo, all cars will be electric in 2070 o in 2070. Todos los coches serán eléctricos en 2070. Como estáis viendo, el will, que lo tenemos aquí, lo que está haciendo es conferirle valor futuro al verbo serán, es decir, terminación futura.
Por tanto, podríamos decir también que will no tiene un significado como tal, pero sí le da significado al verbo que acompaña. Now, let's consider the following modal verb, would. Este modal se emplea a menudo en su forma contracta, que en este caso es apóstrofe D. Right, so what is would used for? Well, would is used in order to give the main verb a conditional meaning, es decir, se emplea para expresar, para conferir al verbo que le acompaña condicional, valor condicional. Por ejemplo, I would like to go significaría me gustaría ir. Del mismo modo que en el caso de will, would no tiene un significado en sí mismo, sino que le confiere el sentido de condicional al verbo al que acompaña, en este caso a like. Por tanto, por ello decimos I would like to go, me gustaría ir. Es decir, le da el valor condicional. Would sería gustaría, ¿de acuerdo? Valor condicional. Igual que arriba en el caso de will, ¿vale? Le está dando el matiz de futuro al verbo al que acompaña. Well, that's all for today. I hope you have enjoyed the video. Goodbye.